Vamos a empezar a trabajar con algunas nociones de lógica proposicional. La lógica proposicional la lógica es una ciencia formal, y la lógica proposicional particularmente es una rama de la lógica que se refiere a proposiciones. Entonces, primero vamos a definir qué es una proposición. Una proposición es cualquier expresión, cualquier frase, cualquier oración, de la cual uno puede decir si es verdadera o falsa. Por ejemplo, Las Grutas está a 150 kilómetros de mi casa. Eso es falso, porque yo vivo en Bariloche, pero yo puedo decir de eso que es verdadero o falso. Otros ejemplos, a ver, ejemplos de proposiciones. Empiecen a participar. Y yo tomar agua. Puedo volar, bien. Sí, eso es verdadero o falso. No sé, vivo en Argentina, muy bien. La vida de un perro es infinita, también. ¿Cuáles son las proposiciones, las oraciones que no son proposiciones? Las preguntas, las órdenes, los conjuntos de palabras que no tienen ningún sentido. Es decir, los gatos tienen 7 vidas, hoy llueve, bien. Por ejemplo, yo acá puse otras. Hay 7.890.000 pelos en el cuero cabelludo. Eso es, o hay o no hay, o sea, acá no hay dudas, ¿no? ¿Cómo hacemos para ver si es verdad? Es otra cuestión, ¿no? Llueve, como dijo acá Agostina, 9 es un número primo, que es falso. ¿Dios existe o no existe? Una cosa es que la proposición o la oración pueda ser verdadera o falsa, y otra cosa es nuestra capacidad de demostrarlo. Claro, no tendría que ser relativo, obviamente, ¿no? O sea, para decir que algo es lindo, tendríamos que definir qué quiere decir lindo, ¿no? Entonces ahí es un problema. Pero todas las oraciones que son afirmaciones, como son las que están acá a la izquierda, son proposiciones. Y estas proposiciones son verdaderas o son falsas, más allá de nuestra capacidad de demostrar que son verdaderas o falsas. Por ejemplo, yo podría decir hay 50.500 millones de granitos de arena en la playa de acá, de Playa Bonita, y qué sé yo, ¿cómo hacemos para ver eso? Hay que contarlos, y bueno, no se puede, ¿no? Qué sé yo. Bueno, entonces no importa, pero ¿hay o no hay? Entonces, una proposición es cualquier afirmación o cualquier oración de la cual puede decirse que es verdadera o falsa. Quedan excluidas de acá las preguntas, las órdenes. Por ejemplo, si yo digo, cállate la boca, eso no es verdadero o falso, es una orden. Entonces eso no puede ser verdadero o falso. Ahora, si yo digo, José está callado la boca, eso sí es una proposición, porque eso puede ser verdadero o puede ser falso. En el mundo, de este mundo, de la lógica proposicional, hay solo dos posibilidades. O una proposición es verdadera o es falsa. Entonces, a esa cualidad que tiene la proposición de ser verdadera o ser falsa se lo llama valor de verdad. El valor de verdad de una proposición es que sea verdadera o que sea falsa, que son los únicos dos valores que puede tomar el valor de verdad de una proposición. Vamos a distinguir en el mundo de las proposiciones dos tipos de proposiciones con las que vamos a trabajar especialmente con una, pero dos tipos de proposiciones. Las que llamamos proposiciones cerradas, que son aquellas donde el valor de verdad está definido, que son todas las que ustedes dijeron ahí. Vivo en Argentina, eso es cierto o no es cierto, la verdad, la vida de un perro es infinita, eso es cierto o no es cierto, hoy llueve, eso es cierto o no es cierto, y listo. Por supuesto, hoy es hoy, ¿no? Y después vamos a trabajar con proposiciones abiertas, que son proposiciones que involucran una variable. Ahora voy a poner un ejemplo. Y el valor de verdad de la proposición depende del valor de la variable. Por ejemplo, 8 es par es una proposición cerrada. ¿Por qué? Porque 8 es par o no es par. Y en este caso es una proposición cerrada, verdadera. 8 es impar, es una proposición cerrada, pero es falsa. En cambio, la proposición X es par es una proposición abierta.
porque involucra la variable x y el valor de verdad de esa proposición depende del valor que tome x. Por ejemplo, si x toma el valor 1, esa proposición es falsa, porque 1 no es par. Pero si x toma el valor 2, la proposición es verdadera porque 2 sí es par. Entonces, las proposiciones abiertas van a tener su valor de verdad dependiendo del valor que asuma la variable que está involucrada en la proposición. ¿Vamos bien hasta acá? Buenísimo. Porque se pone peor, ¿eh? Bueno. Entonces, la proposición abierta, en realidad, es una afirmación, es una afirmación porque es una proposición, ¿no? Proposición igual a afirmación. Pero una proposición abierta es una afirmación que hace referencia a una condición que tienen que cumplir los elementos de un conjunto o los valores que puede adoptar la variable. Por ejemplo, si yo digo la proposición, acá hay una cuestión de notación que no mencioné. Las proposiciones se suelen anotar con letras minúsculas, P2 puntos igual la proposición, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, P2 puntos, Q2 puntos, R2 puntos, no importa, es el nombre de la proposición y después les voy a contar por qué es importante el nombre. Por ejemplo, ahí Q podría ser Q, 2 puntos, los gatos tienen 7 vidas, R, 2 puntos, llueve. Si yo tengo la proposición X es par, ¿qué es X? ¿Qué es X? Podemos ser más específicos. Es un número, pero no cualquier número. ¿Sí? La pregunta sería, ahí ahora te digo Julieta. X es la variable, como la proposición es abierta, involucra una variable, y la variable es X, claramente. La pregunta es, ¿qué es esa variable? O sea, ¿qué puedo enchufar ahí adentro? ¿Puedo enchufar una palabra? No. ¿Puedo enchufar un color? No. ¿Qué puedo enchufar ahí en la variable? ¿Qué puedo hacer con la variable esa? Es un número, y no necesariamente par. Ahí Julieta y Olivia, es un número, del cual tiene sentido preguntarse si es par o no es par. Es decir, es un elemento de algún conjunto, no es un número cualquiera, es un número natural, un número entero positivo, incluyendo el cero, ¿no? Es un número del cual tiene sentido preguntarse si es par o no es par. Si yo pongo pi ahí, o pongo o pongo, no sé, pongo 3,8, no tiene sentido preguntarme si es par, porque los números pares son enteros. ¿Cómo se define un número par? Un número que es el resultado de multiplicar a 2 por algo, o es un número que si uno lo divide por 2, me da una cantidad entera, el resultado, y el resto 0, ¿no? Entonces, X no es otra cosa que un elemento de un conjunto que cuando yo agarro ese elemento y lo reemplazo en la X, tiene sentido preguntarme si es verdadero o es falsa la proposición. Entonces, constituye la proposición se refiere a una propiedad que cumplen o no cumplen los elementos de un conjunto. En este caso en particular, si el conjunto, en este conjunto va a haber números naturales, incluido el 0, porque se me da la gana incluir el 0, podría no incluirlo, no importa. El conjunto es el que yo quiera, el que yo elija. ¿No? Yo puedo elegir, por ejemplo, el conjunto de los dígitos. Entonces, para algunos valores esa proposición va a ser verdadera y para algunos otros valores de la variable esa proposición va a ser falsa. Entonces, por ejemplo, si yo pongo como referencial al conjunto que dije recién de los naturales incluyendo el 0, va a haber un subconjunto de ese referencial que va a estar constituido por todos los elementos de este conjunto para los cuales la proposición es verdadera. ¿Qué hay adentro de A? Está el 0, el 2, el 4, el 6, que yo, todos los infinitos números pares. ¿Y qué va a quedar afuera? Va a quedar afuera lo que no está en A, o sea, todos los números que no son pares. En el caso par-impar, como no hay otra cosa en el mundo, y por suerte en la pandemia todos aprendimos que el 0 es par, porque nos tocaba ir a comprar los días pares, los que teníamos documento impar unos días, los que tenían documento par el otro día, entonces ahí todos aprendimos que el 0 es par. El 0
y el 2, el 4, están adentro de A. ¿Y qué queda fuera de A? En este caso los impares, pero podría ser que haya más posibilidades, como voy a hacer en un ejemplo que sigue. Entonces, la proposición, que es una oración de la cual uno puede decir que es verdadera o falsa según el valor que tome la variable, induce a la formación de un conjunto adentro del referencial. Ese conjunto va a estar formado por todos los elementos del referencial que hacen verdadera a la proposición. ¿Estamos hasta acá? Buenísimo. Hasta acá lo que hay que saber es, uno tiene, ya igual vamos a hacer millones de ejemplos de esto porque esta viene larga. Tenemos un referencial que está constituido por elementos que podría asumir la variable que tiene la proposición abierta. Cuando el valor el valor de la variable uno lo reemplaza por un número, o por lo que sea, por el elemento que hace verdadera la proposición, eso va a parar adentro de un subconjunto referencial que reúne a todos los que hacen verdadera esa proposición. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá. Consideremos como referencial todas las personas que están presentes en esta clase. Entonces la proposición va a ser X, que es una persona presente en esta clase, tiene un apellido que empieza con A. Entonces, yo no estoy adentro de ese conjunto, no sé si hay alguno que empieza con A. Pegada, ahí está. Muy bien. Luciano está en el conjunto. ¿Alguien más? Bueno, no sé, hay Haddad, que está presente pero no está presente. Después, a ver, bueno, no veo más, pero bueno, no importa. ¿Qué va a haber en ese conjunto A? A, B, C, no importa la letra. Van a estar todos los estudiantes presentes en esta clase para los cuales se hace verdadera la proposición que es que el apellido empieza con A. ¿Qué va a quedar afuera? Toda la persona de esta clase para las cuales no se hace verdadero, o sea, es falso que su apellido empieza con A. Por ejemplo, yo. O todo el resto que no entran acá. Bueno. Entonces, primera cosa que vamos a ver de una operación lógica es la negación de una proposición. Como ya dijimos recién, una proposición es algo que puede ser verdadero o falso. Más allá de que sea abierto o cerrado, ahora vemos. ¿Qué es la negación de una proposición? ¿Cómo se construye la negación de una proposición? Es otra proposición que tiene el valor de verdad opuesto que la proposición. Es decir, que es una proposición que se anota con ese rulito, así que es el ñuflo que lleva arriba la ñ. Este cosito eso significa no P. No P es va a ser una proposición que es verdadera toda vez que P es falsa y es falsa toda vez que P es verdadera. Es decir, es lo opuesto de P. Acá vamos a tener que trabajar con cuidado porque lo opuesto en lógica tiene sus detalles. Por ejemplo, el opuesto de par es impar, claramente, pero el opuesto de blanco, ¿qué es? A ver. No. Bueno, ahí explico de vuelta. Exacto, Soledad. Lo que no es blanco. O sea, si una proposición es X es blanco, la negación de ser blanco es no ser blanco. No ser verde, rojo, amarillo, así, todos los colores que no son el blanco, ¿no? Voy a volver a explicar lo que me pide Yara. Yo tengo una proposición. Una proposición, no importa si es abierta o cerrada, ya sabemos que puede ser verdadera o falsa. Si es abierta, va a ser verdadera o falsa según el valor que tome la variable. La negación de esa proposición es otra proposición que dice justo lo contrario, tal que, ahora voy a poner ejemplos, es falsa si P es verdadera y es verdadera si P es falsa. Ejemplos, a ver si vienen acá. Por ejemplo, llueve. ¿Cuál sería la proposición de llueve?
La negación de llueve. No llueve, perfecto. La negación de llueve es no llueve. Si llueve es verdadero, no llueve es falso. O sea, si está lloviendo, es verdadero que llueve y es falso que no llueve. Y si fuera al revés, como es el día de hoy, si llueve es falso, no llueve es verdadero. ¿Estamos? Entonces, entre P y no P se llevan todas las posibilidades. Otro ejemplo. Estoy poniendo proposiciones cerradas, ¿no? El cielo es verde. No vamos a discutir sobre, o sea, el cielo es celeste. Listo. O azul. Bueno, el cielo no es verde, precisamente. La negación de el cielo es verde es el cielo no es verde. Dejamos de lado todas las posibilidades de la gama cromática y la posibilidad de la negación de el cielo es verde es el cielo no es verde. Como el cielo es verde es falso, el cielo no es verde es verdadero. Voy a poner ahora dos proposiciones abiertas. Por ejemplo, la proposición, fíjense que acá voy anotando, a esta la llamé P y esta es no P, esta es Q y esta es no Q, ahora esta es R que es X es par. ¿Cuál es la negación de X es par? X no es par, muy bien. ¿Y la negación de X es una palabra que empieza con A? ¿Qué hay ahí? Hay letras y la negación sería que X no es una palabra que empieza con A. Sí, la parte B de lo que dijiste. No son letras, es un conjunto de palabras, no letras, ¿no? Es un conjunto de palabras, algún conjunto de palabras que es nuestro referencial. La proposición S es, X es una palabra que empieza con A, que lo que va a hacer es reunir en un subconjunto adentro del referencial todas las palabras que hacen verdadera la proposición, que son todas las que empiezan con A. ¿Qué queda afuera? Todas las que hacen falsa la proposición, que son las que hacen verdadera su negación, que es X es una palabra que no empieza con A. Entonces el mundo, que es el referencial, por eso hago así, el mundo queda dividido en las palabras que verifican la proposición, que están acá adentro, y las palabras que verifican la negación de la proposición. Entonces, de estas podemos decir si son verdaderas o falsas. Una proposición abierta. Tenemos la proposición y la negación. ¿Eso es verdadero o falso? Y bueno, depende de cuánto valga X. Si X es 2, por ejemplo, supongamos que estamos trabajando, si hablamos de pares e impares, estamos hablando de números enteros positivos, por ejemplo. Si X vale 2, la proposición es verdadera y la negación es falsa. Si X es 3, la proposición es falsa y la negación es verdadera. A ver, Nadia. Ahí ya entendí la... ¿Abierta o cerrada? La diferencia es, en la proposición abierta, a ver, dos cositas. Abierta y cerrada es una clasificación y verdadera y falsa es otra, ¿no? O sea, esas cosas se cruzan. Puede ser abierta y cerrada y verdadera o falsa. Ahora, ¿cómo sé si una proposición es abierta o es cerrada? Si una proposición es abierta, yo no puedo, hay una variable, como acá, por ejemplo. Supongamos, yo puedo decir, volvamos al ejemplo de los estudiantes que están presentes hoy en la clase. Puedo decir X, que es ese X va a ser llenado por un estudiante de esta clase, qué sé yo, tiene 20 años. Eso va a ser verdad o no, dependiendo de quién es X. ¿Hay alguien que tiene 20 acá? Agostina. Bueno, supongamos. Bueno, Julián tiene 20, listo. Fantástico, me viene mal. Entonces yo digo, X, que hay que definir qué es X. ¿X es un número? No. ¿X es un país? No. ¿X es un color? No. X es una persona que se selecciona
de un referencial que va a ser en este caso las 47 personas que están escuchando esta clase. Entonces, claro, en una proposición cerrada no hay variables. Entonces, ahora voy a terminar el ejemplo. X, que es una persona que está acá matriculada en esta clase, tiene 20 años. Entonces, si yo a X lo lleno por mí, la proposición es falsa. Si yo a X lo lleno con Julián, la proposición es verdadera. Entonces, si la proposición involucra una variable que hace que el valor de verdad de la proposición cambie según el valor que toma la variable, es una proposición abierta. En las proposiciones cerradas, no hay ninguna variable que rellenar. Por ejemplo, una proposición cerrada sería Jennifer tiene 20 años, que es falsa porque dice que pasó a los 20. Bueno. O Julián tiene 20 años, que es verdadera porque él tiene 20 años. Pero acá no hay ninguna variable que llenar en la proposición cerrada, ¿no? A ver si me expliqué, Nadia. No, bueno, entonces, abierta tiene una variable que son las que vamos a usar nosotros, ¿no? Nosotros las proposiciones que vamos a usar en la materia son abiertas, ¿no? En general. Bueno. El otro ejemplo, X es una palabra que empieza con A. ¿Qué es X? Insisto, es un objeto que se toma de un conjunto referencial que va a estar formado por palabras, en este caso, no por letras, como había dicho alguien hoy ahí. Son palabras. Acá que tengo una bolsa de palabras, entonces agarro una palabra, si empieza con A es verdadera, y si no empieza con A es falsa. Por ejemplo, si la palabra es ala, la proposición es verdadera y su negación, que es no empieza con A, es falsa, porque ala sí empieza con A. Si la palabra es hola, la proposición es falsa y su negación es verdadera. X no son las palabras que empiezan con A, guarda ahí. X, la proposición es X. Yo podría tener, a ver, voy a ir más despacito acá porque me parece que esto necesita un tiempito más. Capaz terminamos 1:30 hoy. A ver, supongamos que yo tengo un conjunto formado por las palabras que son los nombres de los días de la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ese es mi referencial. Y yo me armo la proposición, X es una palabra que empieza con A. No va a haber ningún elemento de referencial que era verdadera la proposición. O sea, la proposición no es no hace el conjunto de palabras que empiezan con A. La proposición es abierta y va a haber elementos para lo cual es verdadera, elementos para lo cual es falsa. Puede ser que sea verdadera para todos, puede ser que sea verdadera para algunos, puede ser que sea verdadera para ninguno. No importa, eso depende del referencial. La proposición es como abstracta. A eso me refiero, y si entendí, Mariel, lo que dijiste. X no son las palabras que empiezan con A. Las palabras que empiezan con A están reunidas en un conjunto adentro del referencial que hacen verdadera esa proposición. La proposición es verdadera o falsa, depende de quién sea X. ¿Vamos? Si digo ala es una palabra que empieza con A, sería una proposición cerrada. Sí, señor. Sí, señora. Catalina. Una vez que yo le puse el valor a la variable, se transforma en una proposición cerrada. Porque ya deja de cambiar. O sea, ya dije, ala es una palabra que empieza con A. ¿No? Bueno. Entonces, tenemos el mundo referencial. El mundo es nuestro referencial. Nuestro universo es el referencial. Dentro de ese referencial yo puedo hacer lo que se me da la gana, puedo inventar cualquier proposición y voy a ver si los elementos de ese referencial hacen verdadera o falsa la proposición. Si existe algún elemento del referencial que la haga verdadera, va a haber un subconjuntito ahí, una bolita llena de todos los elementos del referencial que la hacen verdadera y afuera van a quedar todos los elementos del referencial que la hacen falsa. Esos elementos de referencial que hacen falsa a la proposición hacen verdadera a su negación, porque la negación es una proposición que tiene justo el valor de verdad opuesto de la proposición original. Voy a ir con un ejemplito de eso ahora. Supongamos que tenemos acá, volvemos a los números pares. ¿Qué hay en A?
La proposición es verdadera acá adentro, en este mundillo de acá adentro, la proposición es verdadera. La proposición X es par es verdadera. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro cualquier cosa que esté enchufada acá adentro, va a ser verdadero que es par. ¿Qué hay en A? En A están todos los elementos del referencial que hacen verdadera la proposición. Entonces 0, 2, 30, cualquier número par que yo elija acá adentro va a ser, o sea, cualquier número que haya acá adentro es par, porque hace verdadera la proposición. ¿Y qué queda afuera? Queda afuera aquellos números que hacen falsa la proposición. Acá 11 está acá afuera porque no es par. 3 está acá afuera porque no es par, porque si fuera par estaría dentro de A. Entonces, los números que están acá dentro de A hacen falsa a la negación de P. Y los números que están afuera de A hacen verdadera a la negación de P. O sea, quedándonos con P y su negación. P induce un conjunto quiere decir que a partir de la proposición P me puedo armar un conjunto adentro del referencial que reúne a todos los elementos del referencial que hacen verdadera a P. Y afuera del referencial me van a quedar todos los elementos del referencial que hacen falsa a P y consecuentemente verdadera a la negación de P, es decir, a no P. Entonces, resumiendo hasta acá, lo que acabo de decir, la proposición es P y tenemos un conjunto formado con elementos de referencial que hacen verdadera P. Siempre hay un referencial acá, ¿no? Porque esto cambia si cambia el referencial. Si yo en vez de tomar los números enteros, o los naturales, tomo los múltiplos de 5, hay otras cosas acá adentro y acá afuera, ¿no? La negación de P los elementos que hacen verdadera la negación de P están precisamente en el complemento de A, que lo anotábamos con la A con una rayita arriba. A ver, Julián, mojé el teclado. Bueno. Ejemplo, acá tengo el referencial son algunas palabras caprichosamente elegidas por mí. A ver, Viviana. Es la notación de complemento. El complemento de A, que es el conjunto de todos los elementos del referencial que no están en A, se anota con la A con una rayita arriba. Eso está en la teórica 1 y el práctico 1. Ahí te podés fijar bien, está la definición bien en el práctico 1. Bueno, supongamos que tengo el rectángulo verde es un referencial que yo agarré, se me ocurrió. Yo agarré esa palabra, no importa, porque se me ocurrió. Entonces, armo una proposición que es una proposición abierta, que es X es una palabra de 2 sílabas. X es una palabra de 2 sílabas, esa proposición determina dentro del referencial un subconjunto, que es el rosadito, que está formado por todas las palabras del referencial que hacen verdadera a la proposición P. O sea, ¿por qué no está consigna acá adentro? Porque consigna tiene 3. ¿Por qué no está maravilloso acá adentro, en el rosadito? Porque maravilloso tiene 4. ¿Qué hay acá adentro? Todas las palabras del referencial que hacen verdadera esta proposición, que es tener 2 sílabas. Casa, ciudad, ciencia, plaga, salud y verdad. Esas son las palabras que están adentro de A. ¿Cómo sería la negación de P? Exactamente. La negación es X no es una palabra de 2 sílabas. ¿No? Porque si este conjunto reúne la palabra de 2 sílabas, ¿qué queda afuera? Las que no tienen 2 sílabas. Entonces, la negación de P es X no es una palabra de 2 sílabas o
X es una palabra que no tiene dos sílabas. Acá tenemos una cuestión de cómo nos expresamos en el idioma castellano, ¿no? Está bien, cualquiera de las dos maneras está bien. O X no es una palabra de dos sílabas, o X es una palabra que no tiene dos sílabas. ¿Estamos? ¿Podría ser la negación? No. ¿Por qué no? A ver, Julieta propone X, la negación, X es una palabra de tres sílabas. ¿Por qué no? Claro, porque hay otras cosas en el mundo, en este mundo. Es tan permanente y maravilloso que tiene cuatro. Claro. ¿Qué queda en el complemento de A? Si A reúne, ¿adentro de qué? Si A reúne todas las palabras del referencial que tienen dos sílabas, el complemento de A reúne todas las palabras del referencial que no tienen dos sílabas. ¿Estamos? Hay proposiciones, hay casos, como por ejemplo par-impar, que no ser par es lo mismo que ser impar, no ser impar es lo mismo que ser par, o sea que en el mundo hay solamente dos posibilidades, pero son pocas las cosas en el mundo para las cuales hay dos posibilidades. Entonces, cuando no hay dos posibilidades, el conjunto formado por los elementos del referencial que hacen verdadera la proposición deja afuera a todos los otros elementos del referencial que no hacen verdadera la proposición, o sea, que hacen verdadera su negación. Y la negación, cuando hay más de dos posibilidades, en vez de decir blanco-negro, como dijeron hoy, sería blanco no blanco, o sea, el verde, el azul, el amarillo y el fucsia también están ahí afuera. Si yo tengo la proposición X es blanco acá adentro, ¿se acuerdan de ese ejemplito que di recién? Todas las palabras que tienen dos sílabas están adentro de A y las palabras que tienen de una hasta infinito están afuera. En este referencial son solamente estas 5 que dejamos acá afuera. Otro ejemplo, una cuestión que yo quería decir que se me olvidó, es que dentro de un referencial uno puede hacer varias proposiciones. Por ejemplo, con el mismo conjunto, yo acá armo otra proposición que es una palabra que termina en A. ¿Quién está acá? Casa, ciencia, plaga y consigna. ¿Por qué las otras no están? ¿Por qué salud no está ahí? Porque no termina en A. ¿Por qué permanente no está ahí? Porque no termina en A. ¿Cómo sería la negación de Q? X no es una palabra que termine en A. Exactamente. Podemos decir X no es una palabra que termine en A, o podemos decir X es una palabra que no termina en A. Cualquiera de las dos maneras está bien. Entonces, esta proposición tiene asociado un conjunto que es el complemento de B, que está formado por toda la palabra del referencial que no hacen verdadera a Q y por lo tanto hacen verdadera a su negación. Entonces, en el mundo tenemos la proposición y su conjunto asociado, la negación y su conjunto asociado. Bueno, si tenemos dos proposiciones en un referencial, como el caso de recién, solamente que en el caso de recién los hice por separado, para un mismo referencial yo puedo tener más de una proposición. Entonces, si tengo una proposición P, a partir de P voy a encontrar un subconjunto del referencial que va a estar formado por todos los elementos del referencial que hacen verdadera P. Si tengo otra proposición Q, voy a tener asociado otro conjunto, que puede ser diferente del primero, que va a estar formado por todos los elementos de referencial que hacen verdadera Q. Entonces voy a tener una situación más así, donde va a haber elementos del referencial que hacen verdadera a P y a Q simultáneamente, va a haber elementos del referencial que hacen verdadera a P, sí a P, pero no a Q, elementos del referencial que hacen verdadera a Q y no a P, y elementos del referencial que no hacen verdadera ni a P ni a Q, ¿no? Entonces, ¿dónde van a estar los elementos del referencial que hacen verdadera a P? Van a estar en el sector 1, ahí te contesto, Julián, porque no, termino este contesto. En A, ¿dónde están los elementos que hacen verdadera a P?
En la región 1, si también hacen verdadera Q, y en la región 2, si hacen solamente verdadera a P. ¿Se acuerdan del problema de los jugos de Marolio? Bueno, en el problema de los jugos teníamos personas que contestaron solo manzana, manzana y uva, manzana y naranja, y la 3, ¿no? Todos esos elementos hacen verdadera a la... ¿Cuál sería la proposición en este caso? X, que es un chabón de mi encuesta, o chabona, eligió manzana. Entonces, si eligió manzana sola, está ok. Eligió manzana con uva, está ok. Eligió manzana con naranja, está ok. Eligió los 3, está ok. ¿Cuál es el que no está ok? Cuando eligió solo naranja, naranja con uva. Sí, ahora vemos. Ahí vamos con P, no es P y Q, es P, acá, y solo P, y acá sí es P y Q, o sea, es P solo, o P y no Q, unido con P y Q. Igual ahora vamos con los conectivos, porque falta todavía para llegar a los conectivos. Julián. A ver, que yo te quería decir, ahí dijiste la intersección entre las proposiciones, la verdad, guarda. Las proposiciones son frases, son oraciones. Las proposiciones no tienen intersección, no existe la intersección de operaciones. Ahora vamos a ver qué operaciones uno puede hacer con las proposiciones. Todavía la clase que viene vamos a ver. ¿Qué podemos hacer acá? O sea, la intersección es una operación de conjuntos. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Tengo el conjunto formado por todos los elementos que hace verdadero a P, el conjunto formado por todos los elementos que hacen verdadera Q, y la intersección de esos dos conjuntos que están en el mundo de los conjuntos hacen verdadera simultáneamente la proposición P y la proposición Q. Son mundos distintos. En el medio, manzana y pera, sí. En la intersección estaría, y vamos a ver justamente, a eso vamos, cómo se relacionan las operaciones de conjunto con las operaciones de proposiciones que todavía no definí. Pero bueno, se me están adelantando. Entonces, hasta acá, voy a resumir hasta acá. Si tenemos una proposición, un elemento del referencial, si un elemento referencial hace verdadera la proposición, pertenece al conjunto que genera la proposición. O sea, la proposición induce un conjunto que está formado por todos los elementos de referencial que la hacen verdadera. Y si yo agarro un elemento de ese subconjunto, hace verdadera la proposición. Si el elemento está fuera, hace falsa la proposición. Es decir, que a cada proposición se asocia un conjunto que está formado por los elementos de referencial que la hacen verdadera. Si un elemento hace falsa una proposición, está afuera del conjunto que genera la proposición, pero hace verdadera su negación. Es decir, que un elemento que hace falsa una proposición pertenece al complemento del conjunto que la proposición genera. Y todo elemento del referencial hace verdadera o falsa, o sea, o está en A o está en el complemento de A. Como habrán visto en el práctico, la unión de A con su complemento da todo el referencial. ¿Quiénes están en A? Los elementos que hacen verdadera la proposición. ¿Quiénes están en el complemento de A? Los elementos que hacen verdadera a la negación. Y acá viene a cuento de la intervención de Julián. ¿Son la misma cosa una proposición abierta y un conjunto? No, no son la misma cosa. Una proposición es una afirmación. Esto se mueve en el mundo de las frases, de las oraciones. La proposición es una oración, que puede ser verdadera o falsa. De todas las oraciones posibles, las que pueden ser verdaderas o falsas, esas son proposiciones. O sea, que estoy metida en el universo de las oraciones, de las afirmaciones. Los conjuntos son colecciones de objetos. ¿Qué es lo que vincula la proposición con el... Es como el avatar, ¿no? De la proposición, el avatar en el mundo en el universo de los conjuntos, a una proposición le corresponde un conjunto. Y a un conjunto le corresponde una proposición.
¿Cuál es esa correspondencia? ¿Qué vincula las proposiciones con los conjuntos? El conjunto está formado por todos los elementos del referencial que hacen verdadera a la proposición. Si cambia el referencial, cambia el conjunto. Eso es importante, o sea, por eso no es lo mismo. Una proposición, por ejemplo, X es par, va a definir un conjunto distinto según quién sea el referencial. Si el conjunto referencial son los dígitos, en A, ¿quién va a estar? 0, 2, 4, 6, 8. Listo. Si el conjunto referencial son los múltiplos de 5, van a estar 0, 10, 20, 30, 40, 60, bueno, 50 también. Todos los infinitos múltiplos de 5 terminan en 0. O sea, al cambiar el referencial, cambia A. Entonces, no es lo mismo la proposición que el conjunto. Sin embargo, están vinculados. ¿De qué manera están vinculados? Todo elemento que pertenece a A hace verdadera la proposición. Y si la proposición es verdadera para un determinado elemento del referencial, ese elemento pertenece al conjunto. ¿Estamos? Eso sería la relación entre proposiciones y conjuntos. Nosotros hemos visto, hasta acá, operaciones con conjuntos. Vimos qué hacer con los conjuntos. Los podemos intersectar, los podemos unir, los podemos complementar, los podemos restar. ¿Qué hacemos con las proposiciones? Todavía no sabemos. El lunes voy a definir las operaciones entre proposiciones y vamos a ver cómo se vinculan esas operaciones entre proposiciones con las operaciones entre conjuntos. Pero falta. Acá puse otro ejemplo. Puse 3 conjuntos. El que ya vimos, X es una palabra de 2 sílabas y X es una palabra que termina en A, y agregué otra proposición que es X es una palabra que empieza con C. Entonces, por ejemplo, la palabra casa hace verdadera a P, a Q y a R a la vez. O sea, empieza, tiene 2 sílabas, termina en A y empieza con C. Las 3 cosas. Entonces, pertenece a los 3 conjuntos. Pertenece a A, pertenece a B y pertenece a C. ¿Dónde está de esos conjuntos? ¿Dónde está? Ah, bueno. Yo pregunto, si hay una palabra, un elemento de este referencial, que hace verdadera a P, sí, la palabra es casa. ¿Por qué la palabra es casa? Acá dice, la palabra casa hace verdadera a P, a Q y a R. A P, a Q y a R. Está dentro del conjunto A, pertenece al conjunto A, pertenece al conjunto B y pertenece al conjunto C. Donde está gráficamente en el mundo de los conjuntos ese elemento. Dentro de A, dentro de B y dentro de C. A la vez. Al mismo tiempo, claro. Claro, entonces no es la unión. En la intersección, porque ¿cómo es la unión de estos? La unión de estos 3 conjuntos es toda esta bola de colores. Todo eso es la unión. La unión es meter en una misma bolsa lo que aporta A, lo que aporta B y lo que aporta C. O sea, la palabra salud está en la unión. La palabra caramelo está en la unión. La palabra consigna está en la unión. Pero casa está en la intersección, ahí donde dice Catalina, en la intersección de A, B y C, porque para estar en la intersección hay que estar en los 3 conjuntos a la vez. Bueno, otra. La palabra verdad, que está acá, hace verdadera B, porque tiene 2 sílabas, hace verdadera a... no hace verdadera ni a Q ni a R. ¿Por qué no hace verdadera a Q? Porque no termina en A. ¿Por qué no hace verdadera a R? Porque no empieza con C. Entonces, la palabra esta, verdad, pertenece a A porque hace verdadera P, no pertenece a B porque no hace verdadera a Q, y no pertenece a C porque no hace verdadera a R. Es importante tener en claro, insisto con esto, que las proposiciones y los conjuntos son de universos separados. Están vinculadas, pero son de universos separados, porque si yo cambio este referencial, los conjuntos cambian, aunque conserve las proposiciones. Si yo hago las mismas proposiciones para el conjunto formado por los nombres de los días de la semana, A es otra cosa.
En A no está casa, ciudad, ciencia, plaga, salud, y ¿verdad? En A está lunes, martes, jueves, viernes, eso, ¿no? Sí, A menos B unión C, exacto. Bueno, sí, A, B menos la unión de B y C. Está perfecto, Catalina. Bueno, a ver, díganme una palabra que haga verdadera a P y a Q, o sea, a tanto a P como a Q, pero no a R. ¿Dónde la tengo que buscar? ¿Pueden decirme la palabra o dónde buscarla? Ciudad. ¿Cuál? ¿Ciudad? Sí. ¿Por qué ciudad? A ver. Ah, Ciudad no no, que funciona. termine nada. No, que termine No, nada, me había equivocado. claro, tiene que ser que tenga dos sílabas, o sea, la palabra que estoy buscando acá tiene dos sílabas, porque está en A, y hace verdadera P, y termina con A, pero no puede empezar con C, porque si empezara con C haría verdadera a R, y no es lo que queremos. Entonces, ¿dónde está esa palabra? La que es la palabra plaga, pertenece a A, pertenece a B, y no pertenece a C. ¿Estamos? O sea, que lo que estoy haciendo hincapié acá es que si la palabra, el objeto del referencial hace verdadera una proposición, pertenece al conjunto que esa proposición genera. Entonces, si la palabra plaga hace verdadera a la proposición P, entonces la palabra plaga pertenece al conjunto A. Si la palabra plaga hace verdadera la proposición Q, entonces plaga pertenece al conjunto B. Y si la palabra plaga no hace verdadera la proposición R, entonces la palabra plaga no pertenece al conjunto C. Fíjense que de este lado, del lado del mundo de las proposiciones, la pregunta es, ¿hace verdadera o no hace verdadera? En el mundo de los conjuntos, la pregunta es, ¿pertenece o no pertenece? Son cosas diferentes. Vinculadas, pero diferentes. Bueno. Otro ejemplo, rapidito paso por esto, supongamos que tengo como, sí, decime, Milagro. Si te es más fácil de hablar que escribir, ¿el conjunto C encierra plaga? No encierra plaga. Plaga está, el C, me equivoqué, el C es el verde, me quedó, perdón, no sé cuál es el dibujito. Plaga está en la intersección de dos, de A y de B, me quedaron las letras mal. Este es me quedaron las letras corridas, este es a ver, el A es el rosado, el B es el azul y el C es el verde. Entonces, la palabra plaga está, claro, están cambiadas las letras acá. Muy atenta, Milagros. Acá iría una B y acá iría una C. Eso me pasa porque edité el dibujo. Bueno, y no me da la cabeza para tanto. Bueno, y no me sirven los PowerPoint del año pasado, así que me pasé el martes a la tarde y todo ayer haciendo este PowerPoint, que tiene 179 diapositivas y vamos por las 63, así que me vale que nos apuremos. Bueno, este otro ejemplo rapidito, lo hago fácil. Tengo dos proposiciones dentro del el conjunto de números enteros positivos, que hay acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el referencial. Si la proposición es X es un número par, va a encerrar dentro del referencial, que es el que dije, todos los números pares ahí adentro. Van a estar el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, así hasta el infinito. ¿Qué queda afuera? Los impares. En este caso que hay dos posibilidades. Agrego otra proposición, que es X es un múltiplo de 3. Es un múltiplo de 3, son todos los números que se obtienen de multiplicar a 3 por algo. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, y todos esos números están ahí adentro, que son 3, 6, la tabla del 3, ¿no? Pero está el infinito. Entonces, me voy a encontrar dentro del referencial números que son pares, pero que no son múltiplos de 3. Por ejemplo, el 8. Que hacen verdadera solo a P, es decir, hacen verdadera P, pero no hacen verdadera Q. Están afuera del conjunto B, porque no hacen verdadera Q. Voy a tener
números que son múltiplos de 3, pero no son pares, lo mismo, es el análogo de recién, pero mirando el conjunto B. Es decir, que va a haber elementos que están en B, pero no están en A, porque hacen verdadera a Q, pero no a P. Después va a haber elementos que hacen verdadera las dos a la vez. Por ejemplo, el 6 o el 12, que son a la vez múltiplos de 3 y pares. Entonces, eso van a estar ahí adentro, en la región intersección de estos dos conjuntos. Hacen verdaderas simultáneamente a P y a Q. Y después voy a tener otros que están afuera, que son los que no hacen verdadera ni a P ni a Q, que no son ni pares ni múltiplos de 3. Ejemplo, el 11. Bueno, después lo repasen este ejemplo porque es facilongo. Bueno, punto, stop. Ahora vamos a hablar de un tipo particular de proposiciones que se llaman proposiciones categóricas, que es otra clasificación de las proposiciones. Las proposiciones categóricas son un tipo especial de proposiciones que son muy usadas en la matemática, ya la vamos a ver en varias ocasiones, que son proposiciones que incluyen una palabra que se llama cuantificador. Un cuantificador es una palabra, una palabrita, que permite identificar si la proposición hace referencia a algunos elementos del conjunto, por lo menos uno, o todos los elementos de un conjunto, que son la palabra existe y todo. Ahora voy a poner ejemplos. Es decir, una palabra que tengan una proposición que en su redacción tenga la palabra todo o tenga la palabra existe o sus equivalentes, como vamos a ver ahora, es una proposición categórica, porque tiene un cuantificador. Estas proposiciones pueden ser abiertas, cerradas, verdadera o falsa, es lo mismo, pero es un tipo especial de proposiciones que nos interesa estudiar. En el lenguaje coloquial, uno utiliza un montón de palabras equivalentes para hacer referencia a la existencia de un objeto que hace verdadera una proposición. Por ejemplo, existen, hay, unos, unas, unos, algunos, algunas. Ejemplo, voy a poner el mío primero y después ustedes me dicen. Existen números naturales múltiplos de 5 que son pares. O sea, lo que voy a decir ni siquiera necesita ser cierto, ¿no? Pero donde yo tenga una expresión, ¿esto es verdadero o falso? No importa, es verdadero particularmente, pero podría ser verdadero o falso. Pero como está involucrada la palabra existen, es una proposición categórica, porque tiene este cuantificador. ¿A qué hace referencia esto? A que en el conjunto del que estoy hablando, que es un referencial, y ahora vamos a hablar de eso, hay al menos un elemento que verifica estas dos cosas, que es múltiplo de 5 y es par. Uno que empiece con hay, a ver, sin copiarse de la que yo escribí en la diapositiva. Hay 4 letras en la palabra casa. Bueno, hay perros que son blancos, hay manzana violeta, muy bien. Lo de hay 4 letras de la palabra casa, no, porque en realidad la expresión de esa proposición es, la palabra casa tiene 4 letras, es una proposición cerrada y es falsa, es verdadera, listo, no tiene un cuantificador, porque ahí no estamos haciendo referencia a elementos de un conjunto, ¿no? Hay perros voladores, a ver qué puse yo. Hay números enteros que tienen exactamente 2 divisores positivos. No pude con mi genio, puse definir los números primos acá, ¿no? Con algunas... sí, es verdad, Mariana. Hay 3 letras distintas en la palabra casa. Sí. Alguno que tenga un o una. Yo inventé una con una, pero... Estas cosas uno las usa en el lenguaje coloquial. Y la cuestión acá, que es muy importante, es que la forma en la que uno usa las expresiones en el lenguaje coloquial tienen su expresión lógica, que muchas veces es horrible, como está dicho, ¿no? Sí, la proposición puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, yo pensé esta.
una alumna de Matemática 1 se llama Patricia. No lo sé. No sé si es verdadero o falso. ¿Cómo hago para saber si es verdadero o falso? Voy al guaraní, me fijo, y si alguna se llama Patricia, es verdadero. Si ninguna se llama Patricia, es falso. Pero acá, ¿qué dice acá? Que existe al menos, en la matrícula de Matemática 1, al menos una estudiante que se llama Patricia. Algunos también algunos se refiere a algún elemento del conjunto. Por ejemplo, algunos sándwiches tienen queso. Yo puedo decir en mi cumpleaños, che, guarda que algunos sándwiches, vos que sos vegano, algunos sándwiches tienen queso. Entonces, ¿cómo transformamos en el lenguaje lógico estas expresiones que acabo de poner? La primera ya está hecha porque dice lo mismo, ¿no? Existen números naturales múltiplos de 5 que son pares, yo digo existe por lo menos un número natural, un número múltiplo de 5 que es par. ¿Cómo transformo la expresión hay números enteros que tienen exactamente 2 divisores en una proposición que use explícitamente la palabra existe? Existe un número entero que tiene exactamente 2 divisores. Perfecto. Esta es fácil, porque, a ver, ¿cómo ponemos la expresión, la oración, la proposición? Una alumna de Matemática 1 se llama Patricia, de forma que la palabra existe aparezca explícitamente. Tengo que cambiar un poquito la redacción, ¿no? Existe una alumna de Matemática 1 que se llama Patricia. Perfecto. Bueno. Y después de esta, bueno, seguimos con algunos sándwiches tienen queso. La expresión es, existe un sándwich que tiene queso. Existe en el universo, y ahora voy a eso, de sándwiches, ¿no? Ahora voy a ver a qué nos referimos con esto. Lo que es importante es que existe hace referencia a que dentro del referencial hay al menos un elemento que cumple con una proposición. La proposición categórica separa, o sea, refiere a que por lo menos hay un elemento dentro del referencial que hace verdadera una proposición. Ahora vamos a ver cuál es el referencial y cuál es la proposición en estos casos. En la primera, por ejemplo, si yo estoy haciendo referencia a que un número natural es múltiplo de 5, dice, existe un número natural múltiplo de 5 que es par, ¿qué estoy diciendo acá? Que dentro del referencial de los números naturales, porque estoy hablando de propiedades que cumplen o no cumplen los números de ese conjunto, el referencial son los números naturales, la proposición es x es múltiplo de 5 y par a la vez. Entonces, va a ser verdad si dentro de este conjunto referencial, que en este caso sí es verdad, x adopta un valor tal que hace verdadera a esta primera parte y a esta segunda parte de la misma proposición. ¿Cuál será la proposición y cuál será, que está pintadita de colores, así que se la pueden imaginar, cuál será el referencial cuando hablo de esta proposición que x es un número entero que tiene exactamente 2 divisores positivos? Claro, el referencial son los enteros. ¿Y cuál es la proposición? La proposición es x tiene 2 divisores positivos. Dentro del universo de los números enteros va a haber algunos valores de x que hagan verdad que tiene 2 divisores positivos. Y va a haber otros números que van a ser falsos que tienen 2 divisores positivos. Guarda, Catalina. Sí, guarda nada. No hace falta, quiero decir, no es para tener cuidado. Es con decir x es un número, x tiene 2 divisores positivos, alcanza, porque el universo es de números enteros. Entonces vos
ya sabemos que es un número entero, ¿no? Eso no es guarda, sino no hace falta aclarar que es entero. Totalmente, eso es lo que te quería decir. Bueno, existe una alumna de Matemática 1 que se llama Patricia. ¿Cuál será nuestro universo y cuál será la proposición? En el universo yo puedo poner, claro, en el universo puedo poner todos los alumnos de Matemática 1, varones y mujeres, lo que haya, todo, o puedo poner solo las chicas, o puedo poner, no sé, qué sé yo, puedo poner las personas que tienen nombre que empieza con P. Y la proposición es, X se llama Patricia. Ya sabemos que estamos hablando de una alumna, ¿no? Entonces basta con decir, X se llama Patricia. Y con el sándwich, podría ser los sándwiches que están en la mesa el día de mi cumpleaños, podría ser los sándwiches de la panadería, podría ser los sándwiches del supermercado, todo, o la anónima. Entonces, la proposición es X tiene queso. Entonces, dentro del conjunto del universo de los sándwiches, la proposición es, existe al menos uno que tiene queso. Al menos, podría ser todo o ninguno. La otra proposición categórica, el otro universo de proposiciones categóricas, es aquellas que incluyen explícita o implícitamente la palabra todos, todo. Y es una proposición que hace referencia a la totalidad de los elementos de un conjunto. En el mundo del lenguaje coloquial tenemos todas estas formas de decir todo, ¿no? Por ejemplo, todos los mamíferos tienen pelos, que no importa si es verdadero o falso, ¿no? O sea, ya entramos en esa discusión alguna vez y la verdad no importa, es irrelevante si es verdadero o falso acá. Es una proposición categórica. ¿Por qué es una proposición categórica? Porque hace referencia a la totalidad de los elementos de un conjunto. ¿Qué conjunto? En este caso, los mamíferos. ¿Cuál es la proposición? El mamífero X tiene pelos. Bueno. Otra, los chocolates negros contienen cacao, los conejos saltan, perfecto. Cuando yo hablo de los chocolates negros tienen cacao o los conejos saltan, estoy hablando de que es una ley para todos los conejos saltar y es una ley para todos los chocolates negros contener cacao, ¿no? Yo puse uno más matemático, que es los múltiplos de 8 son pares. Con ninguno, ninguna, ¿por qué ninguno, ninguna alude a todos? Porque lo que estamos diciendo cuando decimos ninguno, por ejemplo, a ver, bueno, cuando hablamos de ninguno, por ejemplo, ningún estudiante de Matemática 1 está inscrito en Ingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún estudiante de Matemática 1, ¿por qué esto es todo? Bueno, ahora lo vemos en la diapositiva que sigue. A ver, Milagros, si yo digo, existe un estudiante de esta clase que tiene 20 años, estoy diciendo que si yo reviso es una cosa muy diferente de decir todos los estudiantes de esta clase tienen 20 años. No estoy muy segura de entender tu duda. A ver, la proposición, acá hay una proposición involucrada en estos dos casos, tanto en las proposiciones categóricas que tienen el cuantificador existe y el que tiene cuantificador todo, hay una proposición involucrada. Esperate que, Catalina, que voy a terminar con lo de Milagros. La proposición tiene 20 años, ¿no? Entonces no es lo mismo decir, existe un estudiante de esta lista que tiene 20 años, a decir todos los estudiantes de esta lista tienen 20 años. En un caso, estoy refiriéndome a algunos elementos del conjunto, en otro caso me estoy refiriendo a la totalidad. No sé si con eso te aclaro. No solo tiene que ver con la especificidad y con la generalidad, sino que en un caso estoy haciendo referencia a por lo menos un elemento que podría ser todos, si por ahí todos cumplen. Por ejemplo, yo digo todo... sí, esto no tiene nada que ver con ser verdadero y falso, ¿eh? Esto tiene que ver con ¿a qué me estoy refiriendo cuando digo todo o existe? Cuando me refiero a existe, estoy diciendo que dentro del conjunto hay
al menos un elemento que cumple con cierta proposición, que podría ser mentira, podría ser falso lo que estoy diciendo. Por ejemplo, espero que sea falso lo que voy a decir, existe un estudiante de matemática 1 que es japonés. Es falso, no importa, pero yo que estoy diciendo, de esta lista de estudiantes que tengo, existe al menos uno que es japonés. Bueno, no. Ahora, yo digo, por ejemplo, ningún estudiante de matemática 1 está inscrito en ingeniería. ¿A qué me refiero con eso? A que la totalidad de los, si yo agarro la totalidad de los estudiantes de matemática 1 y me fijo, todos no están inscritos en ingeniería. Ninguno está inscrito en ingeniería. Nadie. Nadie es un análogo a ninguno. Porque hace referencia a que la totalidad de las personas de un conjunto, de las personas que están involucradas en un conjunto, verifica una propiedad. Por ejemplo, nadie de esta clase habla mandarín. Capaz me equivoco, no sé, no me importa, no importa si esto es verdadero o falso, pero esto es una proposición categórica con el cuantificador todo. Vamos a ver cómo se escribe, y ahora viene la parte fea, cómo se escriben en el lenguaje lógico estas proposiciones categóricas que tienen el cuantificador todo, que nosotros en el lenguaje coloquial usamos con otras alternativas. Decir todos los mamíferos tienen pelos es lo mismo que decir todos los mamíferos tienen pelo, ahí estamos. Ningún estudiante de matemática 1 está inscrito en ingeniería. ¿Cómo decimos eso? Empezando con la palabra todo. Me olvidé de poner el cartelito que esto está auspiciado por el todo. Exacto. Todo estudiante de matemática 1 no está inscrito en ingeniería. O sea, ¿qué queremos decir con que ninguno está inscrito? Que todos no están. Es lo mismo, ¿no? A ver, Marina. Bueno. Sí, exacto. Los múltiplos de 8 son pares, esta es re fácil, porque todo lo múltiplo de 8 es par. Y a ver nadie en esta clase habla mandarín. Todo estudiante en esta clase no habla mandarín. Perfecto. Uno no anda por la vida diciendo, todo estudiante de esta clase no habla mandarín. Uno dice, nadie habla mandarín acá, ¿no? Pero entonces ahora tenemos que empezar a distinguir el uso del lenguaje coloquial de la forma lógica. A mí no se me cortó, no sé ustedes. ¿Todos me escuchan? ¿Querés salir, Olivia, salir y volver a entrar? Te espero. Bueno, decime si salís y volver a entrar o qué. Ah, claro, jamás me va a escuchar. A ver. Bueno. A ver. Ok, listo. Bueno. Entonces, la proposición categórica con el cuantificador todo hace referencia. Bueno, Enzo, la buena noticia es que ahora aparecieron todas las clases grabadas, así que espero que se haya aceitado el sistema y que esta esté disponible pronto. La proposición categórica con el cuantificador todo alude a la totalidad, a que la totalidad de los elementos de un conjunto, que sea referencial o lo que sea, verifica una proposición, hace verdadera una proposición, cumple con la proposición. Entonces, ¿cuál es
el referencial y cuál es la proposición en este caso. Si yo digo todo mamífero tiene pelos, la lógica sería que el conjunto de referencias sean los mamíferos. O los mamíferos de la Patagonia, los mamíferos de Argentina, los mamíferos qué sé yo, pero mamíferos. Entonces, la proposición hace Disculpe, profe, referencia. ¿explicó algo más nuevo? Se me tildó la página y se me salió todo y no pude escucharla. Si repitió algo nuevo, No, ¿lo podría volver a repetir, por favor? y no sé desde cuándo, no sé cuándo se te fue. A ver. No, 30, 40 segundos. Ah, Bueno, eso sí, hasta ahí va bien. no, listo, entonces ya estamos. No dije más Ah, nada. perfecto, gracias. Decía, eh, importante acá, todo elemento del referencial, el todo hace referencia a que si yo reviso la totalidad de los elementos de un referencial, todos, cada uno de ellos, todos, sin dejar a nadie afuera, enchufado en la proposición abierta, hace verdadera la proposición. Cuando digo que todos los mamíferos tienen pelos, el conjunto referencial tiene que ser de mamíferos, no voy a poner pájaros ahí adentro, ¿no? Entonces el conjunto referencial son mamíferos, y la proposición es, tiene pelos, que puede ser verdadero o puede ser falsa, no me importa. Olvidémonos de la verdadera, de si son verdaderos o falsas, ahora viene eso que es un bodrio. Bueno, todo estudiante de matemática 1 no está escrito en ingeniería. ¿Cuál es la proposición? ¿Y cuál es el referencial? La proposición es los estudiantes y ¿cómo se llama la otra palabra? ¿Son los, No, ingenieros o no? el referencial son los estudiantes y la proposición es, ahí La está como proposición. escribió, el referencial, a ver, el referencial es un conjunto. Otra vez, mundo de los conjuntos, mundo de las proposiciones. El conjunto referencial acá, es de qué estoy hablando. ¿A qué me estoy refiriendo acá? A una propiedad que cumplen o no cumplen los elementos de un conjunto. ¿Qué conjunto? El conjunto de estudiantes de matemática 1. Si yo estoy hablando de elementos estoy diciendo una proposición que pueden hacer verdadero o falsa los estudiantes, los elementos que se llaman estudiantes de matemática 1, el referencial son los estudiantes de matemática 1. ¿Cuál es la proposición? La proposición es, no está inscripto, ¿no? No está, porque acá dice, todo elemento del referencial cumple con esta proposición. ¿Cuál es la proposición? No estar inscripto en matemática 1, o inscripta, o inscripte. Bueno, todo múltiplo de 8 es par, este es fácil, acá podemos tener los múltiplos de 8, o sea, estoy hablando de los múltiplos de 8, no estoy hablando de, no sé, de los planetas. Entonces el referencial es los múltiplos de 8. ¿Qué estoy diciendo de esos elementos? Que son todos pares. Y último, todo integrante de esta clase no habla mandarín. ¿Qué hay acá? Integrante de esta clase. Estoy hablando de los integrantes de esta clase. ¿Cuál es la proposición? Que no hablan mandarín. ¿Estamos? Bueno. Resumiendo hasta acá, y esto no significa que esto se terminó, falta un montón. Las proposiciones categóricas son las que tienen cuantificadores. Hay proposiciones que no tienen cuantificadores, como llueve, X es par, hoy es lunes, qué sé yo, eso, X es lunes, que no tienen, y proposiciones que sí tienen cuantificadores. Los cuantificadores son dos, existe y todo. Siempre hay un conjunto de referencia involucrado, siempre, y la proposición categórica se refiere a los elementos de ese conjunto. Si se refiere a solo algunos, por lo menos uno quiere decir uno, dos, tres, cuatro, que yo, hasta infinito, pueden ser todos, inclusive. La proposición que dice existe hace referencia a que por lo menos un elemento del conjunto de referencia hace verdadera la proposición. Eso puede ser verdad o falso, ya vamos a ver eso, viene ahora. Y el cuantificador todo hace referencia a que la totalidad del conjunto de referencia, todos los elementos del conjunto de referencia verifican la proposición, hacen verdadera la proposición. ¿Estamos? Bueno. Esto es lo que dije hasta acá. Entonces, y acá se viene el problema, uno de los problemas que vamos a tener a lo largo del año.
Como dije recién, proposiciones categóricas hay de dos tipos, la que tienen el todo y la que tienen el existe. Y esas pueden ser verdaderas o falsas. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo hacer para mostrar, para demostrar que una proposición categórica es verdadera o es falsa, según su categoría, según qué tipo de proposición categórica es. Yo acá voy a escribir, 8, voy a escribir proposiciones categóricas y ahora les cuento por qué 8. Estas son dos proposiciones que tienen el cuantificador todo, que son verdaderas. La primera dice todo divisor de 20 es menor que 100. ¿Qué son los divisores de 20? Los números a los cuales, si yo divido 20 dividido esos números, el resto es 0 y el resultado es entero. Por ejemplo, 4, 1, 10, 2, 20, 5, bueno, esos. Y la otra es todo múltiplo de 6 es par. Estas son dos proposiciones con el cuantificador todo, que son verdaderas. ¿A qué alude la primera? ¿Cuál sería el conjunto de referencia de la primera? Todos los divisores de 20. Y yo estoy diciendo algo que tienen que cumplir todos los divisores de 20. ¿Cuál es el conjunto al que hace referencia a la segunda? Son todos los múltiplos de 6. Yo estoy diciendo algo de todos los múltiplos de 6. ¿Qué estoy diciendo acá? Si yo meto una mano en la bolsa de los múltiplos de 6, saco un número par. Si meto la mano en la bolsa de los divisores de 20, saco un número más chico que 100. Eso dice ahí. No importa cuál agarre, todos verifican, porque es verdadera. En esta pongo dos proposiciones que usan el cuantificador son falsos. Por ejemplo, todo divisor de 12 es par. ¿Qué tengo acá, en esta bolsa? Los divisores de 12. Y acá dice que todo, yo meto la mano y saco para agarrar un número par. Y eso es falso. ¿No? ¿Por qué será falso eso? Exacto, porque 3 es divisor de 12 y no es par. Y otro dice todo múltiplo de 3 es par. Acá también es una proposición con el cuantificador todo, que alude a la totalidad de los múltiplos de 3. Y dice, no importa el que vos agarres, va a ser par. Mentira. Agarro el 9, que no es par. Bueno. Sí, exacto. Catalina puede ser o no par. Ahora voy a poner dos que son, cuando el cuantificador existe, verdaderas. Por ejemplo, existe un divisor de 20 que es impar. Que eso, el mundo al que estoy refiriéndome, la bolsita que tengo acá son los divisores de 20, que es una bolsita chiquitita así, ¿no? Y el de abajo existe un número par múltiplo de 5, que tengo un mega bolsa, que están todos los números pares, y yo digo que ahí adentro hay algunos que también son múltiplos de 5. Y por último, estas dos, que son, existe un divisor de 20 de 3 cifras, o existe un múltiplo de 8 que es impar. Estas primeras 4, que están en la primera fila de cada cuadrante, aluden a conjuntos finitos, es decir, que estoy refiriéndome a una propiedad que cumplen o no cumplen los elementos de un conjunto finito. ¿Qué es un conjunto finito? Un conjunto finito es el que tiene una cantidad finita de elementos, es decir, que yo empiezo a contar y termino. Los divisores de 20 son 4, 5, 6, ¿cuántos son? Los divisores de 12 igual, divisores bueno, todos hablan de divisores de 20, pero bueno, puede ser cualquier cosa finita, los dígitos, esas cosas. Y estos segundos 4 conjuntos, proposiciones que menciono acá abajo, que son la segunda fila de cada cuadrante, son referidas a conjuntos infinitos. Y acá las cosas pueden cambiar. Si yo tengo que verificar si lo que estoy diciendo es verdad o falso, ahí es donde cambian las cosas. Vamos a empezar por esta que es la más fácil, que es proposiciones con el cuantificador todo, que son falsas. Por ejemplo, todo divisor de 12 es par, que esa ya la dijimos. ¿Por qué es falso que todo divisor de 12 es par? Viene uno y dice, todo divisor de 12 es par. Nosotros que le decimos, no, mentira. Mira, el 3 es divisor de 12 y es impar. Chau, es falso. La próxima, y ahí estoy adentro de un conjunto finito, ¿no? La otra es todo múltiplo de 3 es par. Todo múltiplo de 3 es par. Ley falsa, porque agarro el 6, o no sé
perdón, agarro el 9, que es múltiplo de 3, no es par, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo en este caso? No importa si el conjunto es finito o infinito. Estoy mostrando. O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que una afirmación con el cuantificador todo sea falsa? Voy a reformular la pregunta. Es una pregunta. Yo tengo una afirmación con el cuantificador todo. Un elemento del conjunto que rompa la norma, ¿no? Se me cortó lo primero que dijiste, pero me parece que va bien por ahí. Para que decir que no es... Que por lo menos exista un elemento del conjunto Exacto. que rompa la norma. Exacto. Cuando yo digo que todos los elementos de un conjunto verifican una proposición y eso no es verdad, significa que existe por lo menos uno que no cumple con eso. O sea, lo que estoy dando acá, al menos un elemento que no cumpla con la proposición. Perfecto. Lo que estoy diciendo, lo que estoy dando acá se llama un contraejemplo. Yo te digo, es ley que todos los divisores de 20 son impares. Falso. Acá te he puesto un contraejemplo. Eso se llama un contraejemplo, que es un ejemplo que contradice la proposición. Un ejemplo que hace falsa la proposición. Es mostrar que existe al menos un elemento que no cumple con la proposición. Entonces no son todos. Si existe al menos uno que no verifica, entonces no son todos, ¿no? Bueno. Entonces ahí ya estamos. Si tenemos una proposición con el cuantificador todo y queremos mostrar que es falsa, basta con mostrar un ejemplo. Un contraejemplo. Sí, te escucho. Palabras de todo y existe se usan para verificar el contrario. Por ejemplo, para verificar si todo es verdadero o falso, tiene que existir uno. O sea que se usa la preposición que existe. Para verificar si algo existe o no, se usa la preposición de todo, que puede ser verdadero o falso, ¿verdad? Exacto, ahí voy. 2 diapositivas más y llego a eso. A ver, Catalina y no sé, Nadia, que están escribiendo. Ahora vemos. Ahora vamos a ver, no se llaman contraejemplos, pero se llaman ejemplos. No, siempre no. A veces vamos a usar la palabra existe. Siempre también, esa me la olvidé, me acabo de violar. Siempre también es una forma de decir todo. O sea, lo que me pregunta Nadia, si siempre usamos todo o existe, sería todas las veces que hablamos de todo y existe. No, falso. A veces vamos a usar proposiciones categóricas y a veces vamos a usar proposiciones no categóricas. Bueno, vamos a que es el que sigue, que es lo que me preguntaba Catalina. ¿Existe un divisor de 20 que es impar? ¿Cómo digo que eso es verdad? ¿Qué dice acá? Del universo de los divisores de 20, existe por lo menos uno que es impar. ¿Cómo hago para saber si eso es verdad? Claro, muestro uno. Sí, tenés razón. Mira, acá tenés el 5. ¿Y qué pasa si tengo esta... ya le puse ahí. El 5 es divisor de 20 y es impar. ¿Qué pasa con la segunda? Existe un número par que es múltiplo de 5. ¿Qué hago para decir si eso es verdad? ¿Cómo hago para mostrar que eso es verdad? ¿Qué multiplicás? O sea, yo acá no tengo que hacer ninguna cuenta. Acá yo tengo una bolsa de números pares. Y digo, si metés la mano con cuidado en la bolsa de los números pares, exacto, Mariana, bueno, más o menos la tabla de 5, lo que dice acá es, si metés la mano en la bolsa de los números pares, es posible que saques un múltiplo de 5. O sea, ahí adentro hay algunos múltiplos de 5. Exacto, agarro el 10, me fijo, agarro cada uno, me fijo, el 10 es par, y es múltiplo de 5 y es par, listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo en estos casos? Para mostrar que existe, y ahí se me perdió una pregunta acá de Nadia, estoy mostrando un ejemplo. Acá, para mostrar que algo existe un estudiante de esta clase cuyo apellido empieza con A. Ya sabemos, Arancibia, o era, no me acuerdo. Bueno, ahí está. Mirá, acá tenés uno. Todos se podrían llamar con A, sí, también. No importa, basta con que yo pueda mostrar uno.
Las cosas se complican cuando estamos acá. Más o menos, todavía no se complican del todo. Yo tengo que mostrar que todo divisor de 20 es menor que 100. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por suerte, el conjunto es finito. Entonces puedo revisar exhaustivamente el conjunto. En este caso tiene poquitos elementos. Agarro el 1 es más chico que 100. El 2 es más chico que 100. El 4 es más chico que 100. El 5 es más chico que 100. El 10 es más chico que 100 y el 20 es más chico que 100. Listo, lo revisé a los 6 y los 6 verifican. Entonces lo que puedo hacer es revisar todos los elementos del conjunto y ver que todos los elementos del conjunto cumplen con esa propiedad. Cosa análoga a la que pasa con este. ¿Cómo muestro que una proposición con el cuantificador existe es falsa? Lo reviso a todos y veo que no es verdad que existe un divisor de 20 de 3 cifras. En estos casos también hago una revisión exhaustiva porque el conjunto es finito. El problema surge, a ver, Florencia. Claro, exacto. A ver, ¿por qué? Bien. ¿Cómo sé? ¿Cuál es la negación de que existe un divisor de 20 de 3 cifras? Es que todo divisor de 20 no tiene 3 cifras. Y es a eso lo que vamos, lo acabamos de ver. O no sé, ya me olvidé lo que vimos. Pero bueno, todo divisor de 20 no tiene 3 cifras. Entonces, es falso que existe uno que tiene 3 cifras. Entonces, en el caso de los conjuntos finitos, que es hasta donde llegué acá, este de acá arriba, este de acá arriba y este de acá abajo, como son finitos, los puedo revisar. O sea, son muchos, capaz tardo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, todos los estudiantes de la universidad, existe un estudiante de la Universidad del Comahue que es chino. ¿Y qué tengo que hacer? Agarrar uno por uno los 300.000 estudiantes que tiene la Universidad del Comahue y fijarme la nacionalidad. Y si llego a uno que es chino, es verdadero. Y si termino y no encontré ninguno, es falso, ¿no? El problema aparece cuando tenemos conjuntos infinitos. Como es este caso, existe un múltiplo de 8 que es impar. ¿Cómo hago yo para revisar? ¿Tengo que revisar los infinitos múltiplos de 8? No puedo revisar los infinitos múltiplos de 8, porque supónganse que yo me pongo ahora a revisar y cumplo 90 y sigo revisando. ¿Qué me garantiza que después no hay un múltiplo de 8 impar? Lo mismo para el caso este, que es, perdón, acá, todo en un múltiplo de 6 es par. ¿Cómo sé si es? ¿Por qué sé que esto es cierto? ¿Cómo hago para mostrar que todo múltiplo de 6 es par sin revisar? Porque no puedo revisar, no es una cuestión de que yo no quiero porque tengo fiaca. No, no se puede. No se pueden revisar todos los números múltiplos de 6 porque son infinitos. Entonces, en estos casos se requiere un razonamiento deductivo, es decir, poder deducir a partir de argumentos que uno conozca que esto es verdad sin necesidad de mirar ningún ejemplo. A eso en matemáticas se lo llama demostración. La demostración es precisamente, ahora voy a poner un ejemplo, ahora voy a poner el ejemplo de esto, es cómo deducir sin recurrir a ejemplos que una afirmación es verdadera en base a lo que uno conoce de los elementos involucrados. Ahora voy a hacer esta que es re fácil. Igual, quiero aclarar para que nadie se me muera en este instante, nosotros no vamos a pedir demostraciones en matemática, pero en matemática 1, pero la matemática se construye en base a demostraciones. Cada cosa que yo digo fue demostrada por alguien. O sea, cuando yo digo todo múltiplo de 6 es par, eso ya lo demostró alguien y eso me permite avanzar en la matemática. La matemática se basa en verdades demostradas a través de razonamientos deductivos. ¿Nosotros qué vamos a hacer en matemática 1? Todo divisor de 20 no es de 3 cifras, pero ese es un conjunto, no sé. No llores, Milagro, porque nosotros no vamos a hacer eso. ¿Qué les voy a pedir yo a ustedes en matemática 1? Que argumenten por qué podría ser que una cosa es verdadera. No vamos a usar demostraciones formales. Yo les voy a mostrar en la teórica algunas demostraciones formales que son interesantes para que a uno le quede cerrado el concepto, que uno lea la demostración y diga, claro, tenés razón, es por eso.
Y en las prácticas y en los parciales, como máximo, ustedes tendrán que argumentar, lo que no significa que tengan que demostrar, ¿no? Demostrar es una tarea de matemáticos que nosotros no vamos a hacer. Bueno, entonces, resumiendo hasta acá, para demostrar que una proposición con el cuantificador todo es falsa, basta mostrar un contraejemplo, no importa si el conjunto involucrado es finito o infinito. Para mostrar que una proposición con el cuantificador existe es verdadera, mostramos un ejemplo. ¿Por qué no se llama contraejemplo? Porque en realidad verifica, o sea, no contradice nada. El primero contradice, este no contradice. Acá decís, sí, tenés razón, mirá, no importa si el conjunto es finito o no es finito. Tenés razón de que existe al menos uno, yo te estoy mostrando uno, capaz existen más. Para demostrar que estas dos cruzadas acá, que una proposición con el cuantificador todo es verdadera, si el conjunto es finito o la existe es falsa, con el conjunto es finito, tenemos que revisar uno por uno, aunque eso de trabajo podemos, más allá de las posibilidades prácticas, podemos. El modelo se arma cuando tenemos conjuntos infinitos para demostración, para proposiciones con el cuantificador todo verdaderas, o para proposiciones con el cuantificador existe falsas. Porque ¿cómo hacemos si el conjunto es infinito? No podemos revisar, entonces nos toca demostrar. Voy a mostrarles un ejemplito sencillo y cortito de cómo se hace una demostración en matemática. Queremos demostrar que esta... Podría decir que porque todo múltiplo de un número par es par, ¿verdad? No entendí. ¿Todo? O sea, lo que tenemos que demostrar es eso. Una posible demostración de que todo múltiplo de 6 es par es que todo múltiplo de cualquier número par va a ser también un número par. Ya, sí, por ahí va la demostración. Justamente porque 6 es par, por eso. Ahí voy, ¿eh? Pero sí, vas bien orientado. Entonces, lo que nosotros queremos demostrar es que esta es una afirmación verdadera. Alude a un conjunto infinito, porque estamos hablando de todos los múltiplos de 6. Y yo lo que quiero decir es, no importa, meté la mano y no tenés posibilidades de sacar una cosa de adentro que no sea par. Eso es lo que yo quiero demostrar. Como no se puede hacer esta revisión exhaustiva porque el conjunto es infinito, lo que tengo que hacer es usar argumentos teóricos que yo tengo relativos a estos números que yo conozco, que es ser número par, ser múltiplo de 6. ¿Qué es ser múltiplo de 6? O sea, ¿cómo se obtienen los múltiplos de 6? ¿Cómo hago yo para construirme un múltiplo de 6? O sea, uno va a la tabla, ¿no? La tabla del 6. Yo te digo, bueno, no, dame uno más grande, que no está en la tabla. ¿Cómo hacemos? Multiplico cualquier número por 6 y el resultado es múltiplo de 6. Perfecto. Entonces, se obtiene multiplicando el 6 por cualquier número natural, no importa cuál sea. Es decir, formalmente, matemáticamente, ¿cómo escribimos esto? Si x es un múltiplo de 6, x se obtiene haciendo 6 por algo, donde este algo es cualquier cosa, no me importa. Es cualquier cosa que te enchufe acá, el resultado es un múltiplo de 6. ¿Estamos esto hasta acá? ¿Queda claro que x es múltiplo de 6, así? Si yo agarro x, agarro un número cualquiera que se llama k, ¿no? K es cualquier cosa, lo multiplico por 6, el x que obtengo de esa cuenta es un múltiplo de 6. Bueno, ¿qué quiere decir que un número sea par? ¿Cómo sabemos que un número es par? ¿Cómo construimos un número par? Análogo al múltiplo de 6, ¿no? ¿Cómo se obtienen los números? Exacto. X, si X es un número par, X se obtiene de multiplicar otro número cualquiera por 2. O sea, si X yo lo obtengo de multiplicar un número natural por 6, obtengo un múltiplo de 6. Si X lo obtengo de multiplicar un número natural por 2, obtengo un número par. Eso es lo que yo sé. Esto lo sé, esto es argumento teórico. Yo acá no estoy diciendo nada, no estoy diciendo este número, mirá el 18, mirá el no sé qué. Estoy diciendo en general, cualquier cosa que yo obtenga, multiplicando el 6 por una cosa, el resultado es múltiplo de 6. Cualquier cosa que yo obtenga multiplicando algo por 2, es un número par. Eso, y acá me olvido de los ejemplos, no estoy mirando nada en particular.
estoy generalizando, estoy dando argumentos teóricos. Entonces, lo que tengo que hacer es, partiendo, y eso es lo que decía Julián, de que el número, de que yo cualquier X que agarre, que sea múltiplo de 6, que lo obtuve multiplicando a 6 por algo, también me va a dar el número par. La misma cuenta me va a dar el número par. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo X que sea múltiplo de 6. Es decir, X lo obtuve así, ¿no? Lo obtuve multiplicando a 6 por algo. No importa que ese sea algo, es un número natural. Entonces, lo que voy a hacer ahora, y esto es un argumento que me da la teoría que yo ya tengo de los números, es descomponer al 6 como 2 por 3. Ese mismo 6 que está en esta cuenta, lo escribo como 2 por 3. Ya sabemos que cualquier número entero se puede escribir como producto de factores. Muchas más cosas sabemos, pero voy a usar ese hecho, que el 6 es el resultado de 2 por 3. Y acá voy a aplicar la propiedad asociativa de la multiplicación, que es, esta multiplicación la puedo hacer poniendo el paréntesis acá o poniendo el paréntesis acá. ¿Y qué me quedó acá? Que X es 2 multiplicado por algo. Y si X es 2 multiplicado por algo, entonces X también es par, que es lo que había dicho Julián recién. Esto es una demostración. Ustedes no van a tener que hacer estas demostraciones, no sufran a priori, porque después vamos a sufrir, pero por otras cosas. Entonces, a ver, Catalina. Bueno, justamente, 6 se puede dividir por 2, porque 2 es uno de los factores en los cuales puedo descomponer el 6. No hace falta meter la división acá, pero podríamos ir por ese lado, ¿no? Yo digo, si 6 se puede dividir por 2, o sea, yo puedo dividir por 2, entonces, claro, ese es el razonamiento, ¿no? Como ya el 6 lo puedo descomponer como 2 por algo, entonces el resultado de la cuenta 2 por lo que sea es un número par. Ese es el razonamiento. Bueno, quizás nos tengamos que extender 5 minutos porque me faltan algunas diapositivas y quiero proponer una tarea para el lunes con la que vamos a trabajar. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de proposiciones, hablé de proposiciones y su negación? Dada una proposición P, la negación de P era una proposición que tenía el valor de verdad opuesto de la proposición. Es decir, si yo decía llueve, la negación de esa proposición es no llueve. Si yo decía X es par, la negación de esa proposición era X no es par. Voy a concentrarme ahora en la negación de proposiciones, específicamente de proposiciones categóricas. ¿Cómo es la negación de una proposición categórica que tiene el cuantificador existe? Para eso voy a agarrar una proposición cuando el cuantificador existe que sea falsa. O sea, ¿cómo hago yo? Y por eso elijo una falsa, para mostrar que esto es falso. ¿Qué dice acá? Existe el número de 5 terminados en 3. Ya sabemos que eso no es verdad, porque todos los múltiplos de 5 terminan en 5 o en 0, ¿no? Bueno. Sabemos que si P es falsa, eso lo sabemos de antes, ¿no? De la primera parte de la clase. Si P es falsa, su negación va a ser verdadera, ¿no? Si P es falsa, o sea, si es falso que existen múltiplos de 5 terminados en 3, va a ser verdadera su negación. La negación de P es, en este caso, no. La negación siempre te pone un no. Si la proposición es existen múltiplos de 5 terminados en 3, la negación de eso es no P. O sea, no existen múltiplos de 5 terminados en 3. ¿Qué quiere decir que no existen múltiplos de 5 terminados en 3? A ver. ¿Qué quiere decir no existe en términos de proposiciones categóricas? Las proposiciones categóricas, como vimos, tienen dos opciones. O tienen la palabra existe pelada o tienen la palabra todo pelada. Entonces, si yo digo no existe, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué quiere decir no existe? Quiere decir que todo múltiplo de 5 no termina en 3. Perfecto.
que ningún múltiplo de 5 termina en 3, que todo múltiplo de 5 no termina en 3. Eso es justamente la negación. No existe es equivalente a ninguno. Es decir, que para todo elemento de la proposición referencial, la proposición es falsa, es decir, que es verdadera no P. ¿Cuál sería en este caso? La proposición sería todo elemento, a ver si lo tengo acá. Bueno, no lo escribí, pero es lo que dijo Julián y lo que escribió Catalina. No sé quién escribió. Eso, Catalina. La proposición, la negación de esta proposición, existe múltiplo de 5, qué sé yo, es todo múltiplo de 5 no termina en 3. Resumiendo, si tenemos una preposición del tipo existe, es decir, que es una forma de existe un elemento del conjunto tal que P es verdadero, la negación es no eso, es decir, una proposición con el cuantificador todo. La negación de una proposición con el cuantificador existe es una proposición con el cuantificador todo. Que si ustedes lo piensan, es bastante lógico. Decir que no existe significa, por ejemplo, no existe yo digo, existe en esta clase una persona que se llama Patricia. Que no sé si me lo da, no importa. ¿Cómo es la negación de eso? Que no existe en esta clase una persona que se llama Patricia. ¿Qué quiere decir que no existe? Que si yo lo reviso a todos, nadie se llama Patricia. Es decir, todos los estudiantes de esta clase no se llaman Patricia. La negación cambia dos cosas. Cambia el cuantificador, existe, lo transforma en un todo, y niega la proposición. La proposición, en el caso anterior, termina en 3, entonces la negación existe, termina en 3. ¿Cuál es la negación? Todo no termina en 3. Y análogamente, ¿qué pasa con el cuantificador todo? Agarro una falsa. Todo múltiplo de 5 termina en 0. Decir que esto es falso es que la negación es verdadera. ¿Cuál es la negación de que todo múltiplo de 5 es 0? ¿Cuál es la negación de esto? ¿Por qué es falso que todo múltiplo de 5 termina en 0? Exacto, no todo múltiplo de 5 termina en 0. ¿Y qué quiere decir que no todo múltiplo de 5 termina en 0? La forma de negar sería esta, no P. O sea, si P es todo múltiplo de 5 termina en 0, no P es no todo múltiplo de 5 termina en 0. ¿Qué quiere decir no todo en términos de cuantificadores? Lo que acaba de decir Florencia y Agostina. No todo significa que existe al menos un elemento del conjunto que hace falsa la proposición. Es decir, en términos de, otra vez, si tengo una proposición del tipo todo, que hace referencia, alude a la totalidad de los elementos de un conjunto, la negación, que es no todo, es existe. Nuevamente, tengo todo y una proposición. La negación es existe, no esa proposición, la negación de esa proposición. Existe un múltiplo de 5 que termina en 0. Perfecto. Bueno, entonces, resumiendo, la negación de una proposición con el cuantificador todo es una proposición con el cuantificador existe y viceversa. Y les voy a proponer un ejemplo con proposiciones categóricas para que piensen para la clase que viene. Vamos a trabajar con este ejemplo la clase que viene. Se tienen que armar un diagrama, que no es un diagrama de globo porque son muchos conjuntos, van a tener que pensar. El referencial son todos los estudiantes del club. O sea, estudiantes del club. El conjunto A está formado por los estudiantes de ingeniería, o sea que no son ustedes. El conjunto B está formado por todos los estudiantes de biología. Existen, son raros, pero los vamos a descartar, los estudiantes que están en las dos carreras. O sea, supongamos que nadie puede hacer dos carreras. Entonces tenemos el conjunto de los estudiantes de ingeniería, el conjunto de los estudiantes de biología. Ahí enchufamos todo lo que estudia biología. Después tenemos un conjunto de estudiantes que tienen el secundario incompleto. Ustedes saben, me imagino, que uno puede ingresar a la universidad con el secundario incompleto y que la universidad le da un placito de unos meses para terminar de rendir lo que le faltó y presentar el certificado. O sea, es posible que alguno de ustedes no haya terminado, le quede alguna materia adeudada de secundario, pero está acá en la universidad. Es estudiante del club,
le falta completar algún trámite en el secundario, pero bueno, esos estudiantes están en primer año, ¿no? Porque ya después de pasado, no sé, creo que es en agosto, listo, chao. Si no terminaste, te fuiste. Después tenemos los estudiantes que cursan materias de primer año y primer cuatrimestre. O sea, todas las personas que están cursando materia de primer año y primer cuatrimestre en el CRUB, no importa la carrera. Todos, ahora, qué sé yo. Después tenemos los de Matemática 1, que son ustedes, y después tenemos los que aprobaron Matemática 2, que es la que está en el segundo cuatrimestre, es decir, son más viejos. Los que aprobaron Matemática 2 ya pasaron primer año, están en segundo, tercero, cuarto o lo que sea. Entonces, la tarea para el hogar, que tienen tiempo para pensar, es hacer un diagrama donde se ubique lo más económicamente posible, con lo cual me refiero a sin poner intersecciones inútiles, porque, por ejemplo, ingeniería y biología las separamos porque no tiene sentido que haya una intersección. Vamos a suponer que no hay estudiantes de ingeniería que a la vez sean estudiantes de biología. Vamos a separarlo. Entonces, esa intersección estaría acá biología y acá ingeniería. Tarea para el hogar, entonces, diseñar un diagrama lo más económico posible en el sentido de que no tenga áreas de más, donde se ubiquen todos estos elementos. Una cosa que ayuda es, una vez que uno armó el esquema, lápices de colores, mucho papel, esas cosas, pararse en cada región determinada por su gráfico y ver qué hay ahí. ¿Qué hay ahí en esta intersección que puse entre estos 8 conjuntos, 6 conjuntos? ¿Hay algo? ¿Tiene sentido esto? O sea, voy a encontrar un estudiante de ingeniería que sea a la vez estudiante de biología, que además tenga secundario incompleto, que esté cursando materia de primer cuatrimestre, esté cursando matemática 1 y haya aprobado matemática 2, no lo voy a encontrar. Entonces esa intersección de A6 no tiene sentido. Entonces, tarea para el hogar, y terminé a las 13 o'clock, armar este diagrama sobre el cual vamos a trabajar la clase que viene. Bueno, ahí pausé la grabación.